Tengan buenas noches, mis queridos amigos, hermanos y familiares. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos una vez más aquí reunidos para seguir estudiando la palabra de Dios. Estos tiempos, ¿verdad?, son tiempos en los cuales muchas personas están en duda acerca del futuro. Aquí en el Perú, muchas personas están con expectativas acerca de cómo va a deparar las acciones del gobierno y aquellos que están en el poder. Y supongo que así, en diferentes países alrededor del mundo, las personas están, ¿verdad?, con la expectativa de saber qué decisiones toman sus gobiernos respecto a la pandemia, respecto a las actividades económicas, respecto a muchas cosas, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos la guía que es la palabra de Dios. Y si a alguien debemos estar sobre todo atentos es a lo que nuestro Dios nos dice. Él está por encima de todo gobierno, Él está por encima de toda circunstancia, Él está por encima de toda enfermedad. Así que Él tiene el control de todo y nosotros no tenemos que estar afanados ni preocupados sobre estos temas, sino confiar en que nuestro Dios está a cargo de nuestras vidas. Hacemos nuestra parte, nosotros sí, pero hay que confiar en nuestro Dios, que Él va a hacer aquella parte que tú no puedes hacer. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. Hemos iniciado ahora este segundo capítulo del libro de Efesios y lo que habíamos visto en la semana, en la vez pasada, era, dice Dios que es rico en misericordia, ¿no? Nuestro Dios es rico, abundante, pleno, lleno de misericordia por su gran amor, su grande, inmenso amor con que nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿no? Esta palabra muertos es la palabra griega necro, ¿no? Necro significa cadáver, muerto, algo que no tiene vida. Entonces tú y yo, respecto a Dios, estábamos muertos, estábamos separados. Hay una anécdota, por decirlo así, una historia del Antiguo Testamento con respecto al profeta Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento en el cual Dios lo llevó a un valle y ese valle estaba lleno de huesos y eran huesos completamente secos al sol, huesos que habían estado ahí ya por mucho tiempo. Entonces uno sabía que esos huesos obviamente pertenecían a cadáveres, personas, porque eran huesos humanos, personas que ya habían fallecido hace tiempo. Y entonces Dios le pregunta al profeta y le dice, hijo de hombre, ¿tú crees que esos huesos vivirán? Y el profeta le responde y le dice, bueno, Señor, tú lo sabes, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotros, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que para con Dios éramos así como esos huesos secos allí en el valle, completamente inútiles, sin vida respecto a Dios. Estábamos vivos, sí, pero vivos al pecado, vivos simplemente a la condenación, vivos para luego morir e ir al infierno. No teníamos otra expectativa. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, aún están otros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces Dios nos dio vida. En esta historia del profeta Ezequiel, Dios le dice al profeta, profetiza, habla, declara vida sobre estos huesos. Y así que entonces el profeta empieza a hablar y les dice, huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Y entonces los huesos empezaron a levantarse de la tierra y a unirse. Y luego que se unieron estos huesos empezó a llenarse de carne y se formaron como personas. Y luego que estaban simplemente como personas completamente inmóviles, Dios les dice al final, profetiza sobre ellos y llama al Espíritu que entre en ellos. Y entonces el Espíritu entró y se convirtieron en personas y se volvió, dice, un gran ejército de personas. Entonces lo que hace poco eran simplemente huesos secos, cadáveres, ahora era un ejército vivo, poderoso. De la misma forma, tú y yo también antes estábamos muertos en el pecado, separados de Dios, pero Dios sopló vida a nosotros, dice, nos dio vida juntamente con Cristo.
Y entonces ahora estamos vivos para con Dios. Y no solo vivos, sino vivos con poder, vivos con fuerza, vivos con energía, vivos con vitalidad, vivos con la vida eterna en nosotros, vivos con esperanza, vivos con fe. Esa es la clase de vida que Dios te ha dado, no una vida derrotada. Dios no te ha dado vida para que vivas una vida agachado y sufriendo, sino una vida victoriosa. Y por eso dice, por gracia sois salvos. Dios no te salvó para hacerte sufrir, Dios te salvó por su gracia, porque quería darte una vida nueva, una vida poderosa. Entonces, por su gracia, por su gran amor, Él nos salvó. Y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando habla aquí de lugares celestiales, se está refiriendo al cielo de Dios, al cielo más alto. Esa es la palabra aquí, cuando habla de lugares celestiales. Estamos sentados, dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús. En tu espíritu, tú estás juntamente con Cristo, resucitado y sentado a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Estás en una posición de autoridad, estás en una posición de dominio, estás en una posición de poder, estás en una posición de ventaja, de victoria. No en una posición de derrota, no en una posición de esclavitud, no en una posición de sufrimiento y quebrantamiento. Ustedes saben que la tradición religiosa muchas veces nos ha hecho pensar y creer que en esta vida estamos viviendo apenas y a las justas, sufriendo día tras día. Por más que tú puedas estar sufriendo temporalmente, aún así tú estás en victoria. Por más que tú puedas estar sufriendo o pasando algún problema difícil, tú estás en victoria. El apóstol Pablo decía en otro libro, en el libro de Corintios, decía pues que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si yo vivo, vivo para Dios, y si muero, me voy con Dios. Así que sea uno, sea el otro, igual gano, igual soy más que victorioso. Y esa es la actitud que debes tener tú como cristiano, saber que sea que estés pasando por un problema, Dios está contigo y vas a salir de ese problema, no te vas a quedar a vivir en ese problema. Sea que estás pasando por una incertidumbre, no te vas a quedar en esa incertidumbre. Dios va a resolver tus dudas, Dios te va a guiar, te va a dar una luz, te va a dar una meta, te va a dar un propósito, va a mostrarte el camino, no te va a dejar allí dando vueltas y vueltas sin saber a dónde ir. Cualquiera sea la situación o necesidad que tú puedas tener en lo temporal, en lo natural, Dios tiene para ti una respuesta en su eternidad para ti y ya la ha puesto dentro de ti en tu espíritu. Tú eres más que victorioso, estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Dios hizo eso ¿por qué? Dice, para mostrar en los siglos venideros, en las edades venideras, para mostrar, dice, las abundantes riquezas de su gracia. Dios quería mostrar y quiere mostrar cuán abundante es su gracia. Entonces aquí lo dice, la abundante riqueza de su gracia. Esta palabra abundante en su idioma original es súper abundante, es extremadamente abundante, riqueza de su gracia, es decir, de su favor. Dice, en su bondad para con nosotros. Es decir, Dios quiere mostrar cuánto nos ama, cuánto nos quiere, cuánto amor tiene por nosotros. Entonces, ¿por qué Dios ha hecho estas cosas, no? Resucitarnos cuando estábamos muertos en el pecado, levantarnos y sentarnos a su diestra y ponernos ahí en un lugar de tan alta autoridad. Es como lo mismo cuando tú quieres demostrar a tus hijos cuánto los amas, cuando quieres mostrarle a las demás personas cuánto amas a tus hijos. Entonces procuras comprarles, digamos, la mejor ropa que puedas darle o pagar el mejor colegio o universidad que puedas pagarle, ¿verdad?
para poder mostrar a otras personas que tú amas a tus hijos. Haces el mayor esfuerzo posible para que ellos estén sanos, para que estén en un buen hogar, para que estén bien educados, etc. Entonces, de la misma forma, Dios, para mostrar cuánto ama a sus hijos, es decir, a nosotros, entonces ha hecho todo esto y nos ha puesto en un alto lugar de autoridad, el lugar más alto, que es sentado a su diestra, para así poder mostrar, dice, la súper abundante riqueza de su gracia en su bondad. Dios para contigo es bondadoso, nunca es juicioso, Dios nunca te está señalando, Dios nunca está mirando tu defecto, no, Él es bondadoso. Cualquier cosa que tú hagas, Dios lo mira con gracia. Cualquier cosa que tú hagas, Dios lo mira con favor. Cualquier cosa que tú hagas, Dios lo mira con agrado, porque eres su hijo y Él para contigo tiene bondad, para contigo tiene gracia. Entonces, ¿no? Muchas personas tienen la idea que fallan, inmediatamente sus actitudes, ¿no? Se hacen así, ¿no? Porque piensan que Dios está inmediatamente levantando un palo o levantando un látigo y dispuestos a azotarlos o a darles un castigo. Y no es así. Aquí habla de la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Dios es abundante en gracia y en bondad. Sí, dice la Biblia que Dios es lento para la ira. Lento para la ira. No sé si tú has conocido personas así, personas que son tan bonachonas que para hacerlas molestar tienes mucho trabajo que hacer, ¿no? Hay personas que son muy enojonas, ¿no? Que apenas haces alguna cosa así, ellos se molestan. Pero hay otras personas que son tan bonachonas, ¿no? Tan buenas, tan tranquilas, que para hacerlos molestar tú tienes que realmente hacer mucho para que ellos realmente ¿no? recién pongan un mal gesto o una mala cara. Ahora imagínate Dios, que es el más abundante en gracia y más abundante en bondad, el más abundante en misericordia. Entonces, por eso dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande, abundante en misericordia, en bondad. Luego dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es un punto muy importante de la doctrina cristiana, que tienes que tenerlo acá grabado como si fuera 2 más 2 es 4. Tienes que tenerlo grabadito aquí en tu mente. Dice, por gracia sois salvos. No eres salvo por tus obras, no eres salvo porque eres bonito, no eres salvo porque eres de cierto país o de cierta raza, no eres salvo porque eres de cierta religión, no eres salvo por ir a cierta iglesia, no eres salvo por cumplir ciertos rituales, no, eres, dice, salvo por gracia, únicamente por la gracia de Dios eres salvo. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios en su gracia te extiende la salvación y tú la recibes por medio de la fe. Si tú no tienes fe en la palabra de Dios, si tú no tienes fe en Dios, si tú no confías en el mensaje de Dios, si tú no confías en las buenas noticias, el evangelio de Dios, entonces no activas tu fe, no recibes la gracia de Dios. Dios ha extendido su gracia para todos, pero no todos tienen fe. Esa es lamentablemente la gran verdad. La gracia es para todos. Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda. Cristo murió por todos, pero dice la Biblia, no todos son de fe. No todos tienen fe. Muchas personas van a seguir insistiendo en querer vivir la vida a su manera, salvarse a su manera, o simplemente no creyendo en Dios, ¿verdad? Como muchos de nosotros sabemos, o queriendo creer quizás en otros diferentes dioses. Y lamentablemente la única forma, el único camino para ser salvo es por gracia a través de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Aún la fe que tú tienes para creer es un regalo de Dios.
Dios no solamente te regala la salvación, sino que también te regala la capacidad de que tú puedas creer. Por eso es tan importante que cuando alguien escucha el mensaje del Evangelio, entonces lo primero que uno hace es arrepentirse, metanoia, cambiar de mente. Uno empieza a darse cuenta que no tiene otra salvación, que no tiene otro recurso, no tiene otro camino. Y entonces mira a Dios, ¿verdad? Mira a Dios. Y aun cuando se te haga difícil creer todo lo que Dios hace por ti, sin embargo, una fe, como Jesús dijo, como si fuera un granito de mostaza, una fe pequeñita, una fe insignificante que simplemente dice, Señor, ayúdame, ¿no? Soy pecador, ayúdame, no sé qué hacer. Señor, acudo a ti y Dios entonces derrama toda su gracia sobre ti. Entonces, aún la poca fe que tú puedas tener para confiar en Dios viene como un regalo, es un regalo de Dios. Por eso luego sigue diciendo el siguiente versículo, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, no por obras. Así que no depende de tu estatus espiritual, no depende de cuánto sepas de la Biblia o qué tan bien te portes, simplemente depende de su gracia, de su bondad, de su favor, de su misericordia que Él muestra para con nosotros. Y así es como nosotros recibimos nuestra salvación. Y para terminar, el verso 10 nos dice, porque somos hechura suya, somos creación suya, somos obra maestra de Él, algo creado, hecho por Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo ahora somos creados en un molde. Ese molde es el molde de Cristo Jesús. En tu espíritu, tú eres semejante a Cristo Jesús. No que seas divino como Jesús, pero eres santo como Jesús, eres justo como Jesús, eres bueno como Jesús, tienes amor como Jesús, etcétera, etcétera. Tienes la autoridad como Jesús, tienes poder como Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando yo me vaya al Padre, las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer y aún mayores, porque voy al Padre. ¿Y por qué? Porque nosotros también vamos a ir con Él al Padre, vamos a estar sentados en lugares celestiales con Él y vamos a poder hacer las cosas que el Señor hacía. Entonces, somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. En el molde de Cristo somos creados, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Otra vez esa palabra andar, la palabra peripatético, que significa caminar. Antes, ¿no? ¿Se acuerdan versículos anteriores que habíamos leído la vez pasada? Nosotros andábamos según la corriente de este mundo. El mundo nos llevaba en su corriente. ¿Y quién dirigía esa corriente? El príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo, nos dirigía y nos guiaba. Pero ahora tú y yo somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y esas obras, dice, Dios las preparó de antemano. Es un plan, un programa, un proyecto que Dios lo preparó desde antes de haber creado el mundo. ¿Cuándo pensó Dios en ti? Antes incluso de haber creado las cosas, Dios ya pensaba en ti y Él ya diseñó un plan para tu vida y las preparó, dice, de antemano para que anduviésemos, para que caminásemos, para que las practicásemos. Es por eso tan importante que nosotros busquemos a Dios, es por eso tan importante que conozcamos la palabra de Dios, porque así entonces sabemos qué es lo que Dios desea que hagamos cada día. Nosotros al conocer la palabra, entonces entendemos y conocemos el programa que Dios tiene para nosotros y lo podemos hacer día tras día. Podemos conocer así entonces que nuestra vida tiene un propósito. Podemos conocer así que tenemos un destino, una meta a la cual llegar. Entonces muchas personas simplemente viven su vida pensando que son productos de la casualidad, producto de un error, o no saben a dónde ir. Cuando la Biblia dice claramente que Dios tiene para ti y para mí un propósito, un plan, y que podemos seguir ese plan
para así ya no ser llevados por la corriente de este mundo, sino ahora seguir el plan perfecto de Dios. Muy bien, vamos a orar y agradecer al Señor por este tiempo que hemos estado estudiando su palabra. Vamos a agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros y que nos ayude el Señor a conocer ese plan que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Bendito Dios, gracias Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Gracias Señor por habernos dado vida, vida abundante Dios. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a conocer el plan que tienes para nuestra vida, Señor, que podamos nosotros conocer por medio de tu palabra cuál es ese destino, ese propósito que tienes para nosotros. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que los planes que tienes para nosotros son los mejores, planes de bien, pensamientos de paz que tienes para nosotros. Gracias, Dios. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para aquella persona que está viendo por primera vez esta transmisión y todavía Jesús no es el Señor de su vida, entonces le animo para que usted pueda recibir a Cristo en esta hora. Le puedes decir al Señor, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que vengas a mí. Quiero, Señor, ser salvo por medio de ti, recibir todo el amor y la misericordia de Dios ahora y ser un hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu salvación. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gran beso para todos y un gran abrazo.